Dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que esta es la condenación, lo que los hombres amaron. Los hombres han amado sus obras inicuas, los hombres han amado sus malas obras, los hombres han amado el pecado, y los hombres han amado el mundo. En esto consiste la condenación, porque la salvación vino a todos los hombres, pero la salvación solo la reciben los que renuncian a lo impuro, y los que renuncian al mundo, y los que renuncian a las vanidades del mundo, como dice la Escritura, que renunciando a la impiedad y a los deseos carnales, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, de modo que Cristo vino para todos aquellos que le creen, y los que le creen renuncian a la impiedad, y renuncian a los deseos carnales, y renuncian a sus propios pensamientos para recibir la vida que Dios vino a dar. Porque la condenación vino a todos los hombres por el pecado de un hombre. Por el pecado de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la justicia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Adán pecó, toda la tierra, toda la humanidad fue constituida pecadora. ¿Por qué? Porque todos nacen de Adán, naciendo de carne y de sangre, y naciendo de carne y de sangre, naciendo de Adán, llevan la simiente pecaminosa dentro de su interior, y sí o sí el hombre va a pecar, porque lo lleva dentro de sí. Por eso es que todo hombre es pecador. Pero sin embargo, Cristo vino para librar al hombre de ese nacimiento. Siendo que todo hombre es pecador, todo hombre va a condenación, porque de una u otra manera va a pecar, y la paga del pecado es muerte, pero se refiere a la muerte del alma, la cual es una existencia en eterna condenación, una existencia en una distancia eterna con Dios, en una distancia eterna con la voluntad de Dios, en una distancia eterna del cielo. Y esta es la muerte eterna, la condenación del alma eternamente. Pero cuando Adán pecó, hizo que toda la tierra pecara, pero cuando Cristo vino, hace que todos los creyentes sean librados de esa condenación. Y por eso, y de esa manera es que dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pero asimismo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, los muchos fueron llamados pecadores, y por la justicia de uno, de la misma manera, los muchos serán constituidos justos. Los muchos entonces son justificados. ¿Por qué? Porque por la justicia de Cristo los creyentes son justificados. Aquí está la salvación. La salvación está en creer en el que vino a salvar, y en obedecerle para ser transformados a la imagen de él. De lo contrario, el hombre permanece en su condenación. Pero esta es la condenación. La condenación es que la luz vino, pero los hombres la rechazan. La condenación es que vino la gracia, pero los hombres toman la ley. Los hombres toman sus propios pensamientos, los hombres toman sus propias voluntades. En esto consiste la condenación, lo cual ya no depende de Dios, porque Dios vino a salvar a todo hombre. Por eso es que la salvación viene a todos los hombres, pero no todos la reciben, sino que reciben la salvación aquellos que aborrecen sus obras. Los que siguen amando sus obras, estos rechazan la salvación, renuncian a la vida y aman la muerte. Por eso es que en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque amaron sus obras, porque amaron sus sueños, porque amaron sus deseos, amaron sus pensamientos. No renunciaron a la impiedad y no renunciaron a los deseos de la carne, no renunciaron a los deseos de los pensamientos, porque dice que nosotros también en otro tiempo éramos rebeldes y extraviados, andando en la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, de modo que la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos hacen que el hombre haga la voluntad de las tinieblas y hacen que el hombre vaya al infierno. La voluntad de los pensamientos hacen que el hombre peque sí o sí, porque el pensamiento viene de la simiente pecaminosa de Adán. El pensamiento del hombre va inclinado siempre a hacer lo que es opuesto a la perfecta voluntad de Dios, y siendo que esto es así, el Señor viene para que renunciemos a nuestra vana manera de vivir, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser,
a nuestras costumbres, porque dice que nosotros somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual, y esta salvación no la recibimos con oro o por dinero de oro o de plata, sino que la recibimos de Dios y somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Aprendimos esta vana manera de vivir no solamente de nuestros padres terrenales, sino de nuestros padres del hombre que viene a través de la vida, a través de la historia, enseñando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y demás generaciones y demás y demás. O sea que se aprende de la vida que el hombre mismo se forma en el cuerpo, en la tierra, pero de esta vana manera de vivir nos libra Cristo, porque esta vana manera de vivir lleva al hombre a la condenación eterna. Sus pensamientos lo llevan a la condenación eterna. Así, todo aquel que no recibe la salvación es porque ama esta vana manera de vivir, es porque ama sus deseos, sus pensamientos y entiende que sus planes y todas sus obras son justas y entiende que todas sus obras son lo que le van a dar felicidad. Pero no es así, porque lo único que puede dar la verdadera felicidad al hombre es la voluntad de Dios, y esta felicidad está en la vida eterna que Dios nos ha prometido, no en esta tierra, porque la tierra está plagada de pecado y plagada de iniquidad, por lo cual el Señor dice que Él no vino a traer paz a la tierra, sino espada, porque vino a poner en disensión al hijo contra el padre, la hija contra la madre, no era contra la suegra, porque vino a poner en disensión el pensamiento celestial con el pensamiento terrenal, de modo que el Señor no viene a dar una supuesta felicidad en la tierra como lo imaginan los hombres, sino a dar vida y vida en abundancia, o sea, una vida espiritual, para que entonces se materialice en la eternidad, cuando el hombre ahora vaya a la eternidad. Esta es la salvación, pero el hombre que no cree en esto toma su propia vida. El hombre que no cree en esto toma sus propias obras, toma sus propios pensamientos y ama más sus obras que las de Dios. Y esta es la forma de amar más las tinieblas que la luz, porque eso es lo que dice, que la condenación en esto consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Las propias obras del hombre, lo que él piensa que es de bien para él mismo. Estas son las tinieblas, las cuales los hombres aman más que la luz, los que aman más sus propias obras que las que Dios le quiere ordenar, los que aman más su propia forma de pensar que la que Dios le quiere dar, los que aman más la vida en el cuerpo, en la tierra, que la vida eterna que Dios ha prometido, estos aman más las tinieblas que la luz, y en esto consiste la condenación. La condenación ahora consiste en que el hombre mismo la recibe, en que el hombre mismo se afirme en ella, en que el hombre mismo ama la condenación, porque antes, cuando no estaba Cristo, entonces el hombre recibía la condenación por causa de Adán y no había un Salvador y no había de otra forma, pero ahora no, ahora la condenación es porque el hombre mismo la ama, el hombre mismo se la da, el hombre por amar sus propias obras la tiene y no la suelta. En esto consiste la condenación, en el amor por lo que el hombre tiene, y por eso es necesario renunciar al amor por los deseos del corazón del hombre, renunciar al amor por todas las cosas terrenales, renunciar al amor por el mundo y al amor por los deseos carnales y por los pensamientos, porque cuando el hombre se aferra a todo esto, cuando el hombre inclina su corazón a todo aquello que ama y busca conquistarlo y lo ama y no lo desecha y no lo echa de su vida, entonces la condenación se afirma en él. La vida no puede venir, porque no solamente por decir que Cristo salva y no solamente por decir con la boca que se cree en Cristo es que realmente se haya recibido la vida de Cristo, sino por una vida entregada y una vida que dé frutos de justicia, como el Señor dice a través de Juan el Bautista a todo el pueblo, a los fariseos que venían, pero esto es para todos, cuando dice: no penséis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De modo que esto es para todos. No se piense decir dentro de sí mismo: a Dios tenemos por Padre, porque creemos en Cristo. Porque esto no es tener a Dios por Padre, sino ser la luz
que es Cristo, siendo el creyente la imagen de Cristo en la tierra, porque en todo es enseñado por el Señor, en todo es dirigido por el Señor y tiene los pensamientos del Señor y ya ama lo que el Señor le da y ha renunciado a los pensamientos terrenales, a sus propios pensamientos y a su propia forma de pensar, a sus propias ideas y a su propia forma de vivir. Y por eso es que no crea nadie que es de Dios porque diga ser creyente, porque diga ser cristiano, sino porque ha dado verdadero fruto de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento es arrepentirse de todas sus obras, arrepentirse de toda su manera de pensar y de vivir, arrepentirse de todo el carácter que lleva el hombre en su interior para ahora recibir todo lo de Dios, pero en hechos, no de lenguas ni de labios solamente, sino que de hechos y en verdad, porque la fe sin obras es muerta, pero la fe que se confirma por las obras es la fe que se confirma por las obras que Dios ordena al hombre en su secreto. Es la fe que se confirma por la voluntad de Dios que Dios le da al hombre en su secreto y en su vida íntima, en continua y plena comunión con Él en todo tiempo, en el continuo secreto del Señor. Y esta es la fe que se confirma por las obras. Es una vida de completa entrega. Pero la condenación viene para todos los que renuncian a esta forma de vivir, porque es una forma de vivir celestial, es una forma de vivir espiritual que no busca lo que busca el hombre común, que no busca lo que busca el hombre natural. El que busca lo que busca el hombre común, la mayoría de las personas, el que busca lo que busca el hombre natural, aquel cuya vida no difiere en nada o prácticamente en nada en la vida que lleva la humanidad, la sociedad, la mayoría de las personas, está en tinieblas y no conoce la luz, no porque se diga cristiano, no se diga cristiano, porque está en tinieblas, no conoce la luz, porque muchas personas piensan que van a la condenación aquellos que son asesinos, pero hablando de asesinato físico, porque hay asesinato espiritual que las personas no lo ven, pero delante del cielo están como homicidios, pero las personas piensan que son los que van a la perdición, aquellos que están allí en vicios, aquellos que viven esclavizados en vicios, esclavizados en este tipo de pecados sexuales, pecados de prostitución, de alcohol y este tipo de cosas. No, lo que el Señor dice es: ¿pensáis que aquellos galileos, cuando le dijeron acerca de los galileos sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, y aquellos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos? Y el Señor les dijo: ¿pensáis que aquellos galileos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los hombres? No, les dijo: de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque el hombre no va a condenación por uno u otro pecado. El hombre no va a condenación porque sea más pecador que otro. El hombre va a condenación sencillamente porque es nacido de Adán. Porque el ser nacido de Adán lo va a llevar a hacer muchos pecados, aunque sea grande, mediano, pequeño, pero que es pecado. Y todo pecado debe de ser pagado en el infierno, el cual nunca termina de pagarse, porque no hay paga para el pecado, sino que la sangre de Cristo fue la que pagó por el pecado del hombre. Es la única que puede limpiar el pecado, puede quitar del hombre el pecado, puede excusar al hombre. Y así es que el creyente, para ser verdaderamente creyente y para ser verdaderamente salvo, debe de renunciar a la forma de vivir del hombre natural, renunciar a la forma de vivir del hombre nacido de carne y de sangre, y renunciar a sus propios pensamientos, a su propia forma de ver las cosas y a su propia forma de vivir, porque esto es lo que lleva al hombre a la condenación. Estas son las obras malas, las cuales los hombres aman más que las obras de Dios. Esta es la oscuridad, la cual los hombres aman más que la luz, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo para sacar al hombre de toda aquella oscuridad, por lo cual así también el Señor dice que yo he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres están en tinieblas, todos. Aún el mayor pecador o el que menos parezca ser pecador, pero todo hombre está en tiniebla, dice. Pero dice: yo Jesús he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Y todos están en tinieblas. Todo hombre que no ha renunciado a su forma de vivir está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos y su nombre
será cubierto con tinieblas una vez que salga del cuerpo y vaya a la vida eterna, que es la vida que verdaderamente se siembra en el cuerpo, la vida que el hombre hace mientras está en el cuerpo, en la tierra, y a donde el hombre va. Así, todo hombre permanece en tinieblas, pero sin embargo, el que recibe al que Dios envía, el que recibe al que Cristo envía, el que recibe la predicación verdadera, no la falsa, sino la verdadera, el que recibe al que el Señor envía y cree al que el Señor envía, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y cuando dice que ha pasado de muerte a vida, es que todos van en muerte, todo hombre va camino a la muerte, todo hombre va camino a la perdición, pero solamente escapan de esa perdición y solamente pasan de esa muerte a esa vida aquellos que reciben la verdad, para entonces renunciar a sus obras, para entonces renunciar a su forma de pensar, a su forma de vivir, y así es que se renuncia a todos los pecados, porque no porque un hombre deja un pecado ya es que deja de ser pecador. Puede dejar un pecado, pero infinitas cantidades de pecados más estarán en él. Puede dejar un vicio, pero infinitas cantidades más de pecados estarán en él. Puede dejar varios pecados incluso, pero infinitas cantidades más de pecados estarán en él. No porque alguien se proponga y diga, ya no voy a mentir más, porque aunque diga que no va a mentir más, lo va a hacer de una u otra manera, porque sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. El hombre no puede dejar de pecar, es imposible que pueda dejar de pecar. La única forma que el hombre puede dejar de pecar es creyendo a la perfecta voluntad de Dios en su vida y entregando toda su voluntad, entregando todos sus pensamientos, entregando todo su ser al Señor. Por eso que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque allí es que está la vida, allí es que está la verdadera abundancia de vida que Dios prometió en el camino del Señor, no en el camino del hombre. El camino del hombre lo lleva a hacer su propia voluntad, el camino del hombre le promete al hombre una felicidad, pero es un espejismo, es algo falso, es algo que las tinieblas le han puesto al hombre en su propio pensamiento para que él crea que eso lo va a hacer feliz, para que él crea que eso le va a dar paz, que eso le va a dar éxito, que eso le va a hacer algo bueno, pero sin embargo no es así, porque el propio camino del hombre lo que lo hace es afirmarlo en su nacimiento de carne y de sangre, afirmarlo en su nacimiento terrenal. El propio camino del hombre lo afirma en su nacimiento terrenal, y afirmándolo en su nacimiento terrenal, lo va a cargar cada vez más de pecado, lo va a hacer pecar continuamente. Es imposible que deje de pecar. Por eso es que el hombre que ama sus propias obras ama más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero este no la recibe. La luz vino al mundo, pero aunque vino para este no la tomó. Y esta es la mayoría. Esta es la gran multitud de los que son y de los que se dicen ser y de los que no son, porque esta es la gran multitud, porque solo unos pocos reciben esta verdadera salvación con sus obras verdaderas de fe como Abraham, porque son los que imitan la fe de Abraham. Estos son hijos de Dios, los que imitan la vida que Abraham vivió, porque estos son hijos de Abraham, por lo cual dice la Escritura, si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y si somos linaje de Abraham es porque hacemos sus obras, como cuando los fariseos le decían al Señor que ellos eran hijos de Abraham, y el Señor les dijo que ellos no eran hijos de Abraham porque querían matarlo, y Abraham no hizo esto, sino que los que son llamados hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. ¿Pero por qué Abraham? Porque él es llamado el padre de la fe, y él es el llamado padre de la fe porque fue el que renunció a su propia vida y a todo, creyendo en esta promesa de la vida eterna que nacería de sus lomos, que nacería de él mismo, o sea, saldría de su descendencia, que es Cristo el Señor, en la carne, porque vino en carne. Es Dios mismo que vino en carne. Y por eso es que el que sigue esta fe y el que sigue estas obras, este es verdadero hijo, porque este es el que recibe la verdadera promesa de la vida eterna, porque la cumple, porque la vive. Pero este renuncia a su forma de pensar, como Abraham renunciaba a su forma de pensar, renunciaba a su forma de vivir, renunciaba a todo lo que deseaba, de manera tal que no tenía
tenía ningún proyecto sino que el de Dios. Y por eso es que el Señor dijo que del viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va, y que así es todo el que es nacido del Espíritu, porque los hombres comúnmente tienen proyectos en la vida, tienen planes en la vida, tienen propósitos en la vida que ellos se trazan, pero el que es nacido del Espíritu no tiene nada de esto, porque el que es nacido del Espíritu tiene un solo proyecto: alcanzar la gloria venidera que Dios ha prometido para todos aquellos que lo aman. El que es nacido del Espíritu tiene un solo proyecto: hacer la perfecta voluntad de Dios, porque sabe de la felicidad eterna e infinita que le espera, las riquezas infinitas que le esperan en la vida eterna. El que es nacido del Espíritu no tiene proyectos terrenales como los demás, porque éste no sabe a dónde va, como no se sabe a dónde va el viento. El que es nacido del Espíritu no se traza nada, sino que deja que Dios le trace su camino, pero en las manifestaciones de Dios hacia él, éste lo recibe y éste lo ejecuta, porque primeramente ha decidido renunciar a sus propios planes por la oportunidad que Dios le da de renunciar a sus propios planes, porque si Dios no nos da esta oportunidad por Cristo, ni aunque quisiéramos podríamos hacerlo. Por tanto, Dios le da esta oportunidad al hombre, pero el hombre o lo recibe o el hombre lo rechaza, o lo toma o lo deja. Y esta es la condenación, que los hombres dejan la oportunidad que Dios le ha dado. Esta es la condenación, que los hombres aman más sus vidas. Esta es la condenación, que los hombres aman más sus obras. Esta es la condenación, que los hombres creen más en sus propios proyectos que en los de Dios, que los hombres creen más en sus propios sueños que en los de Dios, porque miran por lo terrenal, porque miran por lo temporal, y así ahondan en sus pecados y nunca pueden dejar de pecar, y nunca puede el hombre dejar de hacer sus malas obras y todas sus injusticias de lo cual está cargado el hombre, aún los que entienden y reconocen que son pecadores, y aún los que no lo entienden y no lo reconocen porque no parece que sea pecado aquello que hacen, pero ahondan en sus obras, tanto los que lo reconocen como los que no lo reconocen. Tanto los homicidas, los asaltantes, los ladrones, tanto los adúlteros, tanto los que hacen todo tipo de pecado abominable en la sociedad, como los que no hacen estos pecados, pero lo que tienen es una conciencia social, no una conciencia que ha dado Dios, la conciencia del cielo, la mente celestial, la mente de Cristo, sino una conciencia social, y que viven una vida supuestamente honesta, pero por una conciencia social que el hombre nacido de carne y de sangre le ha inculcado, que así es que se debe de vivir, y que así es que se es justo, y que así que se es honesto, porque esto da una buena imagen en la sociedad. Esto, aunque parezca bueno, también trae consigo muchos pecados, porque esta es la justicia propia del hombre, y el asunto no está allí, el asunto está en todos los pecados encubiertos que el hombre tiene. Y así el hombre que se aferra a esta forma de pensar ama más las tinieblas que la luz. El hombre debe de renunciar al amor por esa forma de vivir y por esa forma de pensar. Debe de renunciar al amor por lo que hace, debe de renunciar al amor por las cosas que lo atraen, porque las cosas que lo atraen lo llevan a la condenación. Las cosas que se ven, porque el pecado entra por los ojos, entra por los oídos, entra por el olfato, entra por el tacto, entra por los sentidos del hombre, y el amor por las cosas del mundo, el amor por el pecado, el amor por las cosas vanas, el amor por aquello que es opuesto a la voluntad de Dios, que entra por todos estos sentidos del hombre, por los sentidos del hombre, por todas estas vías. Este amor se arraiga en el corazón, se afirma, se adentra cada vez más en el corazón, y no le permite al hombre hacer la voluntad de Dios y tomar el pensamiento de Dios, porque mientras más el hombre se adentra en su pecado, esto no le permite recibir el mensaje de Dios, no le permite recibir la promesa de Dios, no le permite amar lo de Dios. No se puede amar a dos señores, porque se amará al uno o se aborrecerá al otro, o se estimará al uno y se menospreciará al otro. Así no se puede amar lo que viene de la tierra, lo que viene del propio corazón del hombre, y lo que viene del cielo, porque viene del corazón de Dios. No se pueden amar estas dos cosas al unísono, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Si el hombre
se adentra en sus pecados, si el hombre se adentra en su forma de pensar, que dice que una mentira piadosa no es nada porque esto es necesario en una u otra oportunidad, si el hombre se adentra en su propia forma de pensar porque dice que hay que hacer en la vida, en la tierra, una vida feliz, allí con una familia estable, con una casa, con un negocio, con un ingreso económico, y si el hombre se adentra en esta forma de pensar y en toda la forma de pensar que se adentra el hombre, otros en otro tipo de pecado, que dice que no pueden dejar de practicar sus obras sociales como deporte, arte, cultura, todas estas cosas. Otros no pueden dejar de robar, otros no pueden dejar de practicar impurezas sexuales porque dicen que esto los hace feliz, otros no pueden dejar vicio como tabaco, como alcohol, porque dicen que esto los hace feliz. Y el hombre se adentra en todas estas cosas y no deja su forma de pensar, no acerca de una acción, sino de su forma de pensar de manera general, nunca podrá amar lo que Dios le quiere dar, que es una vida eterna, libre de todo eso y ahora llena de todos los frutos de Dios y una vida llena de todas las promesas de Dios y de la esperanza bienaventurada de la vida eterna, que es la que lleva al hombre a alcanzar aquella patria celestial que Dios ha prometido para aquellos que renuncian a su forma de pensar y a su forma de ver, y para aquellos que renuncian a todo aquello que aman. Por eso es que lo que se debe de hacer es renunciar al amor por aquellas cosas, pero pidiéndosele a Dios, porque allí en la oración es que Dios entonces ve que el hombre desea hacer las cosas, porque se le confiesa al Señor, se le pide lo que realmente se desea, pero el hombre que entiende que no lo puede hacer, este es el que lo recibe de Dios, no lo puede dejar de amar, no puede dejar de pensar así, no puede dejar de ser así, pero como cree en Dios, se lo pide y le pide la ayuda y le pide y lo busca e insiste y continuamente entrega su vida al Señor para ello y lo conquista, porque esta es la promesa que Dios hizo, que al que pide se le dará, el que busca halla, porque al que pide se le dará, al que busca halla y al que toca se le abrirá, porque Dios será fiel con aquellos que aman hacer lo que quiere Dios, porque el hombre en su propio cuerpo no puede. Esto es imposible, porque así dice la Escritura, porque lo que amo no lo entiendo. Porque lo que amo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por tanto, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque que quiero hacer el bien, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el que clama, el que renuncia al amor por las injusticias, el que renuncia al amor por el pecado, al amor por la vanidad, al amor por lo impuro, al amor por lo inicuo, al amor por las simplezas, al amor por ser atraído por las vanidades de la vida, tecnología moderna, adquirir posesiones allí económicas, adquirir cosas materiales, vehículos modernos, adquisición de equipos electrodomésticos, casas y demás. Renuncia a todo eso, pero no lo puede hacer por sí mismo. Pero sin embargo, hay uno que es el que ayuda. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es Cristo el que liberta al hombre de ese cuerpo de muerte. Es Cristo el que liberta al hombre de ese amor por aquellas cosas. Es Cristo el que liberta al hombre cuando el hombre lo desea, cuando el hombre lo busca. Y va a haber una guerra entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Pero esta guerra es necesaria porque el hombre está en el cuerpo siendo tentado al mal en todo tiempo, y es necesaria para que pueda vencer, porque el Señor prometió que a todo aquel que venza le dará todo tipo de riqueza infinita que el hombre no puede entender. Así dice en las Escrituras que el Señor habla a las iglesias en el libro del Apocalipsis. A cada uno le dice, al que venciere, a uno le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere le daré que rija con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que hay una guerra en el cuerpo, mientras se vive en la tierra, entre el cuerpo, los deseos del cuerpo y el deseo del espíritu, que es el deseo del espíritu del hombre que desea
hacer la voluntad de Dios, que desea lo bueno. Y en esta guerra siempre el creyente va a tener la victoria cuando ama lo de Dios. Pero cuando ama lo del mismo, no va a haber ni siquiera guerra. Ya no hay guerra cuando el hombre ama aquello que no quiere dejar, aquello que él ama, y no quiere renunciar a ello, sino que lo que hay es una complacencia con lo que se ama. Lo que hay es una complacencia con su propia forma de pensar y de vivir. Pero aquellos que tienen esta guerra en su ser espiritual contra sí mismos, contra los deseos de su carne, solo estos salen victoriosos, porque Dios da la victoria a todo aquel que ame su salvación, no al que no la ame. A todo aquel que ame la vida que Él promete, y a todo aquel que ame lo que Él quiere darle al hombre, que siempre va a ser distinto a lo que el hombre se traza por su propia cuenta, y aún que a lo que trazan las llamadas iglesias de Jesucristo, pero por su orden eclesiástico y por su orden de sí mismo que se han establecido. A todo aquel que renuncia a todo aquello por el amor por lo celestial, por el amor por lo de Dios, Dios le dará lo de él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo para dar todo lo que el hombre necesita, para dar todo lo que el hombre realmente debe de desear en su interior para la vida eterna. Pero sin embargo los hombres no la reciben, sino que han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y han amado más sus obras. La luz vino al mundo para todos, y el que es condenado por el propio amor que él tiene por las cosas del mundo. Es condenado por su propio gusto. Este es el amor que condena, y este es el amor que mata. El amor por sus propias obras. Pero el que da vida es el amor por el corazón del Señor, y por todo lo que Dios quiere que el hombre viva, y por todo lo que Dios quiere que el hombre haga. Esto es lo que da vida, el amor por la luz, el amor por lo que Cristo vino a traer. Y los que reciben esto, reciben la vida que Dios vino a dar. Estos son libres de la condenación, porque han renunciado a la condenación. El resto no renuncia a la condenación, sino que se adentra más en la condenación, porque la aman. Pero los que no la aman, estos la buscan continuamente y sin cesar, y la reciben, porque Dios es fiel para con todos aquellos que lo aman, y que aman lo que Él ha prometido, porque creen en sus promesas, y porque creen más en Dios que en ellos mismos, y porque creen más en todo lo que Dios ha prometido que en los propios sueños que el hombre por sí mismo puede tener. Estos alcanzan vida eterna, lo que Dios vino a dar al hombre. El que hizo al hombre es el único que sabe lo que realmente necesita el hombre para la vida eterna y para su verdadera felicidad. Estos lo reciben los de verdadera fe, no los que no son de fe. Y los de verdadera fe, estos reciben la luz. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero los creyentes verdaderos amaron más la luz de Cristo que su propia luz, porque entendieron que las obras de Dios son las únicas justas y las únicas perfectas. Gloria a Dios.